Bienvenidos al curso de Illustrator en su edición o en la unidad número 6. Mi nombre es Nilton García Tejada, soy diseñador gráfico, publicitario y fotógrafo también. Como ven ustedes, hoy nos toca la unidad número 6 de nuestro curso de Illustrator 2021 y el tema a tratar será máscara de recorte y capas. ¿Ya? La sección de capas y máscara de recorte. El curso llega gracias a Camex. Bueno, las capas, les voy a mostrar unas diapositivas para centrarnos un poco en el tema de hoy y ver de qué se trata. Recordemos nuestro espacio general de trabajo. En la sección capas, en esta diapositiva, lo que vemos en la parte inferior, al lado derecho inferior acá, vemos la sección capas activada, y esta sección vamos a utilizar el día de hoy. Veremos algunas de sus funciones, algunos de sus iconos están por ahí, para qué más o menos podría servirnos esta herramienta, o esta capa, o esta paleta, en realidad más que herramienta. Se utiliza mucho para organizar objetos, ocultarlos, mostrarlos, se puede poner varios objetos en una misma capa. Hay diferentes técnicas de manejo de capas, pero vamos a ver al menos lo elemental para tener idea cómo trabajar sobre ellas y no morir en el intento. Acá en esta diapositiva les tengo preparado el nombre, la nomenclatura de las secciones de las capas, y también son un par de versiones, ¿no? La versión antigua y la versión nueva, que es en el lado derecho, la que tiene de color negro o oscuro, es la última versión, pero no va a distar mucho de lo que vamos a ir trabajando con estas capas. En realidad, en este sector es donde se organizan, se almacenan o se visualizan todos los elementos que hayamos utilizado, que estemos utilizando en nuestra mesa de trabajo. Imaginemos ustedes que tenemos diseñado un logo bastante complejo, donde tiene full trazos, en realidad más que trazos, bueno, aparte los trazos tienen efectos, tiene un montón de partes, ¿no? O sea, normalmente un logo no está solo hecho por un solo trazo, tiene un montón. O de pronto, si es mucho más complejo imaginarnos ello, podríamos imaginar una ilustración que hayamos hecho. Imagínense una persona que tiene ojos, cara, boca, orejas, nariz, cabello, sombrero, ropa. O sea, imagínense algo de ello, algo de eso. Entonces, cada vector que nosotros hagamos se va a ir almacenando y organizando en este sector de capas, ¿no es cierto? Una vez que tengamos ese tipo de archivo, ese tipo de objetos en nuestra mesa de trabajo, al desplegarlos, vamos a ver todo el detalle de cada objeto, y con estos ojitos que vemos al lado izquierdo, apretando sobre ese ojito vamos a poder visualizar o apagar la capa correspondiente. ¿Ya? Justo acá el nombre dice capa visible. Con ese ojo se hace. También podemos utilizar la opción de ponerle un candadito. Al costado del ojo nos va a quedar un espacio. Si le hacemos un clic, aparece automáticamente un candado, y eso indica que esa capa está bloqueada temporalmente. Para quitar ese candado basta con darle un clic en la misma zona, se desaparece el candado. También va a ser importante saber que una vez que tengamos un montón de capas, va a ser necesario saber en qué capa estamos trabajando, y la manera correcta de identificarlo es básicamente, esa capa en particular o ese grupo de capas se va a teñir de un color diferente al resto, y eso nos indica que estamos trabajando sobre esa capa. Podemos también, en la parte inferior tenemos unos iconos que se repiten, por ejemplo el tachito, que es para borrar la capa en particular. Con arrastre básicamente se selecciona una y se arrastra hacia ese lado, o se puede seleccionar varias capas con la tecla Shift y también se arrastra hacia este lado. Fíjense, hay una pequeña diferencia aquí en icono, ¿no es cierto? Que hay una especie de hojita y al otro lado es un signo más. Bueno, básicamente es lo mismo, con eso se puede crear una nueva capa en blanco. Después estos botoncitos también sirven para de pronto seleccionar una capa en particular, buscar una capa,
¿cierto? Lo que es una capa, pero para no hacerlo tan complicado y tan tedioso de entender, básicamente debemos saber que esto es un lugar donde se organizan elementos y no es tan complicado como aparenta ser, solo es un lugar de organización de objetos, ¿ya? Luego de ello, luego de ver esta sección, pasaremos al siguiente tema que se trata de máscara de recorte. Máscara de recorte ya es una aplicación, es una forma de trabajar que nos permite hacer esto. Por ejemplo, tengo una foto de fondo, una imagen o objetos vectoriales de fondo, y mediante otro objeto que está en la parte superior, en este caso un óvalo, y haciéndole la opción de máscara de recorte, el resultado va a ser ello. O sea, esa foto está tomando la forma circular, o en todo caso, para decirlo correctamente, está solo mostrando en esa área circular u ovalada el espacio que le hemos dicho que muestra. ¿Ya? Es como una máscara, ¿no? La máscara cubre unas zonas que no queremos que se vean, pero lo importante, deja ver la zona que sí quiero que se vea, es lo importante. ¿Ya? Si muestra una zona en particular que queremos mostrar. También les voy a explicar ello, haremos un par de ejercicios para entenderlo un poco mejor. Esto es lo que se podría hacer con máscara de recorte, con un poco más avanzado, más que avanzado, sino llevándolo a un nivel mucho más complejo, ¿no? Es un objeto simple, ¿no es cierto? Un polígono normal, pero aquí ya tenemos algo compuesto como palabras o objetos compuestos, que a la larga veamos cómo podemos realizarlo, ¿ya? En esta sección les muestro unos efectos, más que efectos, les muestro unas aplicaciones en el arte moderno, en el arte gráfico, cómo normalmente se suele aplicar esto, lo útil que es lo de la máscara de recorte, ¿no? Fíjense acá, es un editorial, de pronto una página de revista, una publicación, y lo llamativo es el nombre Brasil, y dentro de esa palabra está puesto una foto de ese país, ¿no? O sea, no se logra entender de qué se trata. Acá está el Cristo de Corcovado, y el fondo, la ciudad que corresponde, ¿cierto? En otro tipo de aplicación o de diseño, vemos, puede ser una aplicación, una portada digital o algo así, ¿no es cierto? Que también en la foto de la ciudad, con una forma muy especial, está utilizando la máscara de recorte para solo mostrar esa sección. Y de esa manera se puede utilizar un montón lo que es máscara de recorte. Ahora sí, dicho ello, este soy yo, ahí están mis datos de contacto, y pasamos directo al programa. Ya voy a dejar de compartir esta pantalla. Abro Photoshop, abro Illustrator compartiendo mi pantalla. Muy bien, acá tenemos la entrada principal de Illustrator, y lo que vamos a hacer ahora es, como siempre, generamos un nuevo archivo para entender cómo debemos generarlo nuevo. En la parte superior nos muestra las opciones que nos da predeterminado. Vamos a trabajar en la opción de impresión o imprimir. Trabajamos con la hoja 4 estándar. Y el programa ya nos indica en qué unidades va a trabajar. Voy a cambiarlo solo por cuestiones didácticas a centímetros. Puedo decirle horizontal o vertical. En este caso vamos a variar, vamos a poner una hoja horizontal. Y también, para cuestiones didácticas, crearemos un par de mesas de trabajo, ¿cierto? 2 hojitas. Y en la parte inferior no le muevo nada absolutamente más. Lo dejo en modo de color CMYK y que tenga buena resolución a 300 pb. Esta tendría que ser mi seteo para el día de hoy, ¿ya? Creamos el documento. Mientras va generando el documento que le he pedido que cree, pasará un par de tiempitos. Ya está. Bueno, aquí ya estamos dentro de nuestro documento. Ya sabemos que con control menos nos alejamos, control más nos acercamos, y con la tecla espaciadora, de todas maneras, nos permite movilizarnos dentro de nuestro documento, y es lo que voy a utilizar ahora también.
Para ello voy a importar o traer unas fotos. Una manera rápida de hacerla, aparte del archivo colocar, ¿no es cierto? Acá debería ser archivo colocar. Nos va a mostrar la ruta de donde quiero traer mis archivos, mis fotos. Entonces lo que voy a hacer es irme a mi carpeta correspondiente, la tengo acá en descargas, y voy a llevar estas fotos de aquí. Un par de fotos llevaré ahora. Seleccionándolos con Shift, se puede seleccionar varios archivos, y le digo colocar. Cuando importo de esta manera, Illustrator no lo pone directamente, lo que hay que hacer, se puede hacer dos cosas, ¿no? Simplemente un clic, ¿ya? Y trae la foto y la coloca al tamaño real de la foto en píxeles, ¿no? La otra opción que podría hacer es hacer un cuadrado, y sobre ese cuadrado que he dibujado va a pegar la foto. Entonces puede ser un clic, ¿ya? Maneras, ¿ya? O también mediante arrastres, abriendo el explorador, selecciona las fotos, las arrastras hacia acá y también va a pedir lo mismo. Ya sabemos que aquí en Illustrator, con la tecla Shift, necesitamos apretarla, mantenerla presionada para que no distorsione la foto. Eso de todas maneras es una indicación importante que les doy para evitar que los archivos, si no hago eso, va a ocurrir esto, ¿no? La foto se va a distorsionar y si lo hacemos al ojo, es posible que ya no quede en su estado normal y ya de arranque estamos trabajando con una distorsión innecesaria. Control Z, un par de veces más, y con la tecla Shift reduzco, suelto el mouse, suelto Shift, ya tengo mi foto proporcionadamente reducida. De frente, ¿ya? Vamos primero a nuestra sección capas. En nuestra barra de herramientas ya les había explicado que estamos trabajando en un espacio de trabajo denominado aspectos esenciales clásicos. Acá, en ventana, espacio de trabajo, aspectos esenciales clásicos. Si no lo tienen así, lo restauramos para tener el mismo formato que les estoy mostrando y no se les pierda algunas ventanas que si se trabajase en otro formato, en otra ventana, en otro espacio de trabajo. Entonces, en este espacio de trabajo voy a buscar aquí en la barra derecha las paletas, y dentro de ellos, aquí abajo, casi al final, existe una llamada capas. El icono son como dos hojitas o dos objetos que está uno por encima de otro, y tenemos esta opción, ¿cierto? Por defecto nos va a aparecer, bueno, yo ya traje ya los objetos a una sola capa, por eso está mostrándome en una sola capa. Sin embargo, esta capa tiene otras subcapas internas, ¿no? Y en una capa supuestamente está esto, el otro archivo, el otro archivo, el otro archivo, pero todo corresponde a la misma capa. ¿Ya? A la misma capa. Y con este ojito podemos visualizar u ocultar. Les había explicado que poniéndole un candadito acá no va a permitir hacer absolutamente nada, ni pintar, ni seleccionar, ni absolutamente nada. Le quitamos el candado y recién nos permite tener acceso a esos objetos. Podríamos decirle, por ejemplo, voy a decirle control X a este objeto, lo voy a cortar, ¿no es cierto? Control X, ya está cortado, ya está en el portapapeles, y voy a generar una nueva capa en este sector. Me crea una nueva capa en blanco, y aquí, seleccionando la capa número 2, le voy a decir, o aprieto la tecla control C de copiar, ¿dónde estás? Ah, no, control B, chica, ¿no? Control B para pegar. Y se supone que en esa nueva capa superior ha pegado ese objeto solamente. ¿Ven? En la capa inferior hay dos objetos, y en la capa superior hay un solo objeto. ¿Cómo eliminamos una capa? Básicamente seleccionándola, y se pone de un color diferente, haciendo un clic, y mediante arrastre se lleva hasta este sector y se va a eliminar la capa por completo, conteniendo
que tenía un montón de objetos, ¿ya? Voy a apagar por un momento aquí esta capa, la aprieto en la parte del ojo y se va a apagar. Selecciono la capa número 1 y en esta capa número 1 haré algunos gráficos y trazos básicamente a la adrede, ¿ya? Puedo poner un objeto, ponerle un color, etcétera, etcétera, de cosas. Hagámoslo para ver qué ocurre también en nuestra sección capas. Puedo dibujar con ello. Voy a ponerle un texto aquí. Un texto, un punto de texto simple. Selecciono con la tecla, con la herramienta selección. Ya sabemos que con la tecla Shift también el texto es muy importante proporcionarlo apretando la tecla Shift. Voy a sacar un polígono más de aquí, una estrella de repente, y lo pondré en este otro sector. Una rayita más por acá, o un trazado, un pincel por acá. Este espiral lo pondré por acá. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es generar en una sola capa un montón de objetos, ¿ya? Un montón de objetos diversos. Pueden ser gráficos, trazados, textos. Entonces, en realidad, cada vez que nosotros tengamos en una sola capa full objetos, entonces lo que va a generar es debajo de la capa, aquí, esta capa, si lo ampliamos, acá nos muestra ya todos los objetos en una sola capa, digamos una subcapa. Mire, acá la estrella, acá esto. Y esto vendría a ser como un conjunto de cosas, ¿no? Apaga en conjunto. Prende y apaga en conjunto. También se podría poner un candadito a cada objeto en particular. Digamos, no quiero que se mueva el resto. Solo le he puesto un candadito, control menos, a este objeto de acá. No me permite mover. En cambio, los otros sí. Los otros sí permite moverlo. En cambio, ese no. ¿Por qué? Porque está con un candadito. Le quito el candado y bueno, recién va a permitir mover todos los objetos. Voy a hacer un ejemplo más, ¿ya? Voy a desactivar esta capa inferior y activo la capa superior. En esta capa, lo que podría hacer es, por ejemplo, voy a ampliar esto. Amplío. Y cuando prendo la capa inferior, ¿cierto? Miren, acá no hay problema en cuanto a cómo, por ejemplo, se puede mover indistintamente en la capa que estés, no necesita, es automático, no necesitas prender y apagar cada capa, es automático. Por ejemplo, selecciono esto, lo va a seleccionar, lo mueve o hace el efecto que quiero, o selecciono la parte superior, o sea, eso no hay, ahí no está el inconveniente. Pero de pronto, digamos, por cuestiones de diseño, yo quisiera que esta capa, la número 2, esté por debajo, ¿no es cierto? Entonces, una opción es arrastrándolo por aquí, selecciono la capa número 2 y la voy a arrastrar hacia abajo hasta donde aparece una rayita de color medio azulado o turquesa, y de esa manera he podido organizar, estoy pudiendo organizar los objetos según las capas, ¿no es cierto? Cuando no estamos trabajando con capas, la manera correcta de mandar un objeto atrás o adelante sería esta. Estoy en la primera capa, ¿eh? Selecciono, clic derecho, organizar, enviar detrás. Y efectivamente el objeto lo pone detrás o adelante, si fuera el caso, organizar, traer al frente y lo pone al frente. Eso haría si estuviera trabajando en una sola capa. Pero como ya hay dos capas o más en funcionamiento, entonces esa opción no va a funcionar. Y lo que tendríamos que hacer, si quisiera de pronto que la foto del vino, las botellas de vino esté por delante, lo que tendría que hacer es, con este movimiento de arrastre, llevarlo hacia adelante. Aquí, por encima de la capa. Esa sería la manera, digamos, de organizar un poco cuando ya se trabaja con capas.
Particularmente miren, hay dos maneras, cada diseñador por supuesto tiene su forma de trabajar. Yo suelo trabajar generalmente solo en una capa, porque para mí, parecer es más manejable. Sin embargo, hay situaciones donde sí amerita trabajar con más de una capa, por ejemplo, cuando estamos haciendo ilustraciones. En ilustraciones sí se necesita de todas maneras más capas. Cuando estemos trabajando, no sé, publicaciones de revistas no sé, pues unos diseños mucho más complejos que requieran que de todas maneras tienen un montón de objetos en la mesa de trabajo, para que no se complique en una sola capa, necesitamos trabajar con dos capas y más y más y más, las que sean necesarias. ¿Ya? En una capa organizaremos solo texto, en otra capa organizaremos solo fotos, por ejemplo, por decirlo, en otra capa utilizaremos solo los fondos, ¿no es cierto? Y en el caso de ilustraciones, en una capa pondríamos lo que son los colores de la ilustración, y en otra capa el delineado, y en otra capa el texto. De esa manera vamos organizando y no se van mezclando los objetos. O sea, por eso esto de aquí es un lugar muy importante como para poder organizar y manejarnos mejor con objetos mucho más complejos, cuando trabajemos con muchos objetos, ¿no? Creo que eso es lo fundamental de esta parte de la clase, ¿no es cierto? No hay mayor información de ello, ¿cierto? Generar una capa, borrar capas, ya sabemos cómo hacerlas, ¿ya? Se puede duplicar capas, me parece, por supuesto, con el arrastre, ¿ya? Aquí, con este arrastre, llevamos aquí al signo más, y va a duplicar la capa. Miren acá, tengo aquí, lo voy a llevar a un costadito, bueno, la otra capa está en el mismo lugar. Son dos capas diferentes, solo que te dice que es una copia. Aquí también tenemos un menú en la parte derecha superior de esta ventana. Tenemos un menú donde también nos da la opción de nueva capa, duplicar capa, también combinar capas. Podemos seleccionar estas dos capas y le decimos que lo combine, o acoplar, combinar en una capa, y acá tenemos, ¿ves? En una nueva capa, perdón, acá, aquí está, en una sola capa, este es el objeto de atrás, ¿no? Aquí lo tenemos desplegado y aquí están las dos capas, ¿no? Los dos objetos. De eso también se puede hacer, ¿no? Al final, cuando tengamos muchos objetos que organizar. Pues bien, ahora sí, pasamos al otro tema, que es máscara de recorte. Pero antes de ello, también les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo se trabajaría en capas al momento Hay una opción bastante interesante cuando se tiene que redibujar algún objeto en particular. Entonces, por un momento voy a generar una nueva capa. Aquí una capa en blanco. Voy a decirle colocar. Voy a llevar este loguito de acá, colocar. Esto sirve mucho para lo que son ilustraciones o este tipo de trabajos también, ¿ya? Les explico. La idea es redibujar este icono, ¿no es cierto?, con la herramienta de dibujo que ya se vio en otra unidad, pero lo correcto, o la manera mucho más segura de trabajar este tipo de trabajos, es la siguiente. En una sola capa me percato de que esté esta foto. Y a esta foto le voy a poner, le puedo poner aquí el candado. Entonces eso va a hacer que no se mueva esa foto de fondo. Crearía una capa superior, ¿no es cierto? Y en la capa superior ya empezaría con el trabajo de redibujado. Por ejemplo, agarro acá la herramienta pluma, le pongo un color por acá, entonces empezaría dibujando, dibujando y dibujando.
todo el contorno de nuestro, de este icono, ¿cierto? Todo el contornito, pero digamos, ¿cuál ha sido el uso fundamental de la capa? Ahí lo voy a dejar, ahí lo dejo, con Alt. Vamos a ir por acá, así. Listo. Le hago un trazo más para que se pierda el otro y ya está. Listo, escapo acá. Bueno, me está pintando, está dibujando así medio extraño, no es el acabado final, es porque estaba seteado acá arriba de otra manera, ¿no? Le voy a decir acá que le quite el relleno verde y que solo se quede con delineado. Con un delineado, no sé, rojo para ver, ¿eh? No me ha hecho caso. Chavo contorno y delineado rojo. Ahí está. Le pongo un grosor más fuerte. Entonces, cuando se tenga que hacer uno de esos, este tipo de trabajo de decalcar, en términos más conocidos, de redibujar por encima, la sugerencia es poner una capa debajo, ponerle candado y esa capa no se va a mover y en la capa superior empezar a dibujar nuestro trazo. Voy a quitar esto, voy a voy a generar una nueva capa en blanco para aquellas personas que les gusta lo que es ilustraciones, ese tipo, también es el mismo método. Acá creo que tengo esta fotito de acá. Vamos a suponer por un instante de que ustedes, bueno, hicieron sus bocetos, sus ilustraciones. Con Shift lo reduzco acá. Entonces, en una capa está esta foto, ¿no es cierto? Esta foto que se ha logrado capturar de algún modo con celular o qué sé yo, a lo que han bocetado en un papel, ¿no es cierto? Entonces, ese boceto es ya digitalizado, lo llevamos al programa Illustrator, y en una capa, lo sitúo en una capa, le pongo el candado, ya no se mueve esa capa, y aquí vamos a dibujar esto, al menos una partecita, y en una capa superior es preferible hacer el trazo. La técnica es la misma que la anterior, ¿no es cierto? Esta capa está con candado para que no se mueva. Entonces dibujaremos por acá con la herramienta que más dominemos. Estoy en la capa número 8. Estoy con un trazo rojo, está muy bien. Entonces, a la medida de mis conocimientos, iré dibujando este personaje. Ahora, también repito, hay técnicas y técnicas para poder dibujar este tipo de personajes. Yo les voy a mostrar, haciendo uso de nuestras capas, bueno, el más sencillo, que sería dibujar por partes, por sectores, y no complicarnos la existencia con otro tipo de ilustraciones. Por ejemplo, aquí haría lo que son las orejas, y esto lo voy a hacer con trazos distintos, ¿ya? Con trazos distintos, ¿sí? No va a haber mucha dificultad en esto. Escapo. Vamos a generar un nodito, lo eliminamos acá. Y empezamos a dibujar la parte del torso. Agarramos un poco el cuello, arrastremos el arrastre, por acá así. Vamos a dibujarlo por partes, como les dije, después va a ser mucho más fácil colocarle el color y no morir en el intento y no complicarnos por ahora con otras técnicas de ilustración y otras herramientas que todavía veremos en unidades. Adelante. Ya tenemos a ver esta porción de dibujo. Voy a dibujar las sombreras. Ya está. Al otro lado haré lo mismo. Simplemente voy a cerrar por acá.
Podría hacer un trazo de esta manera. Le doy la curvatura necesaria. Y el brazo también desde afuera podría dibujarlo tratando de seguir el boceto que tengo, ¿no es cierto? Por algo he bocetado tanto. Cierro mi objeto, ahí está mi otro brazo. Con Alt, hago clic aquí, disparo nuevamente, Alt, cierro por acá. Podría, por supuesto que tengo que acercarme a esta zona. Vamos a terminar hasta los brazos solamente para no extender mucho esta etapa del ejemplo, ¿ya? Entonces acá con arrastre, listo, ya tengo esa parte digamos, del guante mágico. Lo corrijo, voy al otro. Podría tranquilamente sacar un duplicado de esto para no dibujarlo. Arrastro el objeto acá, lo reflejo. Ya sabemos que al lado derecho tenemos esta opción de reflejar, mucho más fácil. Puedo rotar un poco por acá y esta parte del guante que no está calzando, con la herramienta selección directa, lo subo básicamente para arriba, subo este nodo para arriba, y también con esta otra herramienta de aquí, con la punto de ancla, hago que se vuelva un poquito así, en curva. Bueno, como les dije, hasta esta parte está bien. Ahora nos tocaría un poco colorizar, ¿no es cierto? Como los objetos están cerrados, vamos a suponer que nuestro personaje va a tener un color, pues, claro, bueno, así medio verdoso. El cuerpo también podría ser medio verdoso. Ahí está. Estos hombros van a tener otro color. Ahí. Se supone que este brazo corresponde al mismo color de piel. Y estos guantes. Ah, no, me estoy equivocando. Acá tiene otro color, otro color, otro color. Vamos por acá. Cuenta gotas. Hago clic acá. Copia el color tal cual. Y aquí vamos a ponerle un color de guantes un poquito más llamativo. Ahí está. Selecciono la orejita, cuenta gotas y voy a la piel. Finalmente aquí también selecciono esta parte del torso, cuenta gotas, selecciono el color este. ¿Para qué nos queda acá? Básicamente, fíjense que en la capa que he dibujado en la parte de arriba, en la capa número 8 en este caso, si lo despliego, aquí están todos los elementos, ¿no? Están todas las partecitas que he ido dibujando y me muestra la miniatura. Podría yo hacer digamos, mediante estas capas, podría seleccionar esta capa y arrastrarla para el fondo, pero también eh, lo que podría hacer es acá esto, si clic derecho, organizar, enviar detalles, lo está enviando detrás, esto también, organizar, hasta arriba, esto y esto, lo voy a mandar hacia atrás, ya está, para que tenga un poco de sentido completo, esto también voy a mandar hacia atrás, organizar, esta cara, la cara la pongo para arriba, organizar, traer al frente, ya está, de esa manera voy a sacar este dibujo, seleccionándolo, lo voy a llevar un ratito, o si no apago la capa de abajo, básicamente apago la capa, ¿cierto? Ya tengo ahí un vectorizado bastante fiel a mi original. Este es mi original, aquí ya tengo ya vectorizado. Ya cuestión de gustos y criterios, ponerle color, ponerle delineado, pero en el fondo es esto, ¿no? Acá podríamos matizar un poco en tonalidad, por aquí, que sea un poquito más oscura la cara, quizás mucho.
para que nos permita distinguir qué parte es la cara y qué parte no. Ya con cuestión de efectos y efectos